Bonita vista, me encanta Lorca, vista desde este ventanal. La verdad es que parece un Belén. Estamos aquí, en la Torre Alfonsina. Buenas noches. Vamos a mantener una conversación con un músico de aquí, de la tierra. Una persona con la que pasamos normalmente buenos ratos. Me imagino que ya saben ustedes que estoy hablando de Antonio Manzanera López. Vamos a ver. Hombre, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Subes cansado de esas escaleras o qué? Bueno, un poco. Un poco. No son las escaleras de Lina Morgan, pero gracias por venir, ¿eh? Encantado. Si quieres, lo que vamos a hacer es mantener nuestra conversación, pero en uno de estos salones de la torre. Estupendo, perfecto. Perfecto, pues vamos a ello. Hablando de todo un poco, Antonio, eso es lo que pretendemos. Yo, ¿sabes lo que estoy pensando? De que el rey sabio tuvo que pasar mucho frío aquí. Acabas de salir de un constipado. Sí, estoy recuperándome. Estás recuperándote. Pero bueno, estamos rodeados de cosas que nos recuerdan la música. Este rey que tanto hizo por la música, por la poesía, por la prosa. Y además tú en alguna ocasión has llegado a interpretar alguna pieza. Algunas de las cantigas, de las casi 400 que tiene el Rey Sabio, pues sí que las hemos interpretado, las hemos cantado sobre todo, y alguna instrumental también. Ajá. En fin, es una música muy especial del medievo que ha llegado hasta nuestros días y que es, la verdad, una satisfacción grande interpretarla o escucharla también, claro. Ajá. Pues entonces podemos decir que estamos en un ambiente adecuado. Sí, muy propio. Muy propio. Mira, para empezar y romper hielo, quería que, yo he tenido alguna conversación contigo, pero el objetivo de esta entrevista, pues de darte a conocer tanto tu trabajo, pero desde otro punto de vista, pero primero para situarnos, ¿nos puedes hablar un poquillo de tu historia, de tu familia? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que soy un lorquino enamorado de su tierra, ¿no? Y además que tuve la suerte de nacer en el casco antiguo, cerca de San Roque, y que toda mi infancia y mi juventud la viví entre la Plaza del Caño y la calle de la Cava. Y eso, de alguna forma, pues ha marcado en mí el amor ese a mi tierra y sobre todo a la zona monumental. O sea, para mí el castillo de Lorca o las tres iglesias que están en las faldas del castillo, como es San Pedro, Santa María o San Juan, pues para mí ha sido recorridos habituales en mi infancia. Entiendo que jugabas por la sierra. Pues sí, los pilones, por las todas estas iglesias. zonas, por las iglesias cuando estaban abandonadas. Ya, por suerte, ya San Pedro y Santa María las tenemos prácticamente recuperadas y ahora falta San Juan, que espero que no pase mucho tiempo. Y Parece también, ser que hay perspectivas de sí. arreglo. Una cosa, ¿cuántos hermanos sois? Pues somos 5. Yo soy el menor de 5. ¿Todos dedicados a la música o vinculados con la música? Bueno, 2 hermanas mías cantan en coros. Un hermano mío estuvo también en la banda municipal, tocaba el clarinete, y sobre todo mi padre pues, ha sido la persona que encauzó un poco mi vida musical, ¿no? Porque era clarinete principal de la banda municipal de Lorca durante casi 50 años, y de alguna manera fue la persona que me encaminó un poco en este mundo de la música. Tu padre lo tuvo difícil dentro de la música y en su propia vida personal. Sí, mi padre quedó huérfano a temprana edad. Tuvo que ir a Murcia, a un colegio, y allí precisamente en ese colegio la música era parte de la educación muy importante para esos alumnos y fue donde aprendió
el lenguaje musical y luego sobre todo el clarinete. Fue concretamente en el Colegio de la Misericordia y ya vino ya cuando ya era un adolescente, que tenía ya 16, 17 años, vino a Lorca y ya se incorporó a la banda municipal. Tuvo por las cuestiones de la vida, cogió un empleo en Telefónica y fue enlace sindical de UGT. Vino la guerra civil y tuvo que salir de España, pasó los Pirineos andando hasta llegar a un campo de concentración en Francia. Y bueno, pudo regresar, pero cuando vino perdió su empleo. Y la verdad que la familia lo pasó, yo no había nacido, pero la familia, según mis hermanos mayores, pues lo pasó bastante mal, ¿no? Luego, pues, la verdad que buscó otro trabajo, el de zapatero, también en un pequeño local del casco antiguo, en la calle Selgas, y ahí entre las actividades musicales que buscaba y la zapatería, pues más o menos sacó a su familia hacia adelante. Una vida interesante, me imagino que para toda la familia marcaría un poquillo en las conversaciones. Sí, aunque tengo que decir que en casa mi padre nunca había comentado nada al respecto. No. Y yo ha sido después de fallecer, falleció en 1999. Al fallecer fue cuando más o menos mis hermanos mayores... Intenta reconstruir un poco la historia. Efectivamente. Tu padre... Fue músico ministril, tocaba en todas las celebraciones religiosas con el maestro Heredia, con Marcelino Pastor, que era un gran pianista, y en fin, que su actividad fue, bueno, hasta incluso jubilado, pues siguió interpretando música con su clarinete y anteriormente también con el contrabajo. En fin. O sea, y en realidad fue ese colegio, el Colegio de la Misericordia. Sí, donde se formó. Donde un poquillo sí. le entró el gusanillo. Músicos así importantes como Díaz Romero o el maestro Torres de Cartagena fueron compañeros suyos y la verdad que ahí es donde adquirió su formación musical. Sí. Bueno, en ese colegio ahora la música es distinta, ya sabes que está transformado. No, lo desconozco, en la actualidad no sé cómo funciona o si funciona incluso. Te quería preguntar, ¿y cuántos hijos tienes? Pues tengo dos. Tengo una hija que tiene 2 niños, por cierto, un niño y una niña. O sea que eres abuelo. Que soy abuelo, efectivamente. Mi hija nació en el 80, va a cumplir 39 años, y mi hijo tiene 13 años, está iniciando sus estudios en la ESO, y mi hija pues, es funcionaria del Ayuntamiento de Lorca, y en fin. ¿Aficionado a la música también? Sí, mi hija estudió en el conservatorio flauta travesera y violín. Y mi hijo ahora mismo está estudiando violín y piano. Sí. ¿Crees que la música ayuda a las personas? Porque ahora está muy de moda la musicoterapia. Son muchas las personas que la música les ayuda a superar crisis, por supuesto a la soledad. ¿Está en esa línea? Pues sí, creo que la música es un antídoto para muchas cosas. Nuestra actividad, que muchas veces se transforma en tensión, en estrés, la música ayuda a relajarnos, a vivir mejor y sobre todo yo, por ejemplo, en la Escuela Municipal de Música hay un grupo de la Asociación de Alzheimer que están haciendo actividades de musicoterapia y la verdad que están encantados y se pasan un rato muy agradable. Y son personas que quizás no se acuerdan de lo que han hecho hace una hora, pero sí se acuerdan de esas canciones que cantaban en su juventud y la verdad que es digno de destacar, ¿no? que lo que hace la música en ese sentido. Ya, está claro de que la música tiene un lenguaje, ese lenguaje que no en todo momento nos apetece oír el mismo tipo de música y está muy identificado con las propias personas.
e incluso pues hay gente que te dice, yo tengo amigos porque la música que les gusta es la misma que me gusta a mí. Llega hasta esos extremos, o al menos en la vida cotidiana creo que es así. Por suerte hay muchos estilos de música para todos los gustos y hay personas que les gusta la música actual, hay personas que les gusta la ópera y hay personas que les gustan ambas músicas, ¿no? Lo cual es de elogiar, ¿no? Vale. Yo soy de la opinión que toda la música puede ser buena, ¿no? Soy positivo en ese sentido y que a cada música hay que sacarle su parte buena, ¿no? Su parte positiva. Pues sí, la verdad es que sí. ¿El gusto musical, tú crees que se educa? Bueno, quizá no digo que se nazca, ¿no? Con unas cualidades, porque muchas veces esas cualidades se pueden tener o no, pero hay que desarrollarlas, sí o sí, si quieres alcanzar un gran nivel de interpretación, de composición, eso hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, pues por este camino que estamos hablando, tú eres director de la banda municipal de aquí de Lorca, eres también director de la Escuela Municipal de Música y por lo que tengo entendido hay muchísimos alumnos, tanto ahí como en el conservatorio, como en las cofradías, las academias. ¿Realmente hay un ambiente musical en Lorca, vamos, cultural en este sentido? Sí, yo tengo que decir, por mi experiencia, que Lorca se está transformando en ese sentido y que yo cuando inicié mis estudios éramos muy pocos alumnos. En cambio ahora tenemos, como bien dice, un conservatorio con casi 400 alumnos y casi 50 profesores. Ya. Tenemos una escuela municipal de música con otros casi 400 alumnos, las distintas agrupaciones musicales de las cofradías que creo que están haciendo una labor social y musical importante, y luego hay escuelas privadas como Albanta, por ejemplo, y otras agrupaciones como corales, por ejemplo, que también enriquece. Que tú también eres director de la coral Bartolomé Pérez Casas. Efectivamente, desde hace ya muchos años, desde el 81, 1981, y la verdad que han pasado muchos años y todavía seguimos con ganas porque es que la música es algo que llevas dentro, es una pequeña droga que eso no hay que... Sí. quien pase de esas actividades. Oye, y viendo que tu vida es música, ¿en la ducha cantas? Pues no, la verdad que no. No eres de los que se está duchando cantando, ¿no? En cambio, si estoy haciendo un paseo, voy caminando y tal, siempre sí, siempre llevo la música ahí, pero en la ducha no, precisamente no. Bueno, yo, mira, ahora y dándole un toque de humor, efectivamente, pues el ambiente cultural de Lorca, en todos los aspectos, está creciendo, porque tú conocerás que antiguamente, cuando a tu padre le gustaba la música y le gustaba gente, pero una minoría, pues había aquí un dicho muy famoso que era el siguiente: Lorca bravía, 400 tabernas y una sola librería. Seguimos teniendo tabernas, pero hay librerías y hay escuelas de música. Sí, por suerte, en el plano cultural eso va cambiando y eso es muy importante para la educación, sobre todo de nuestros jóvenes. Antes has hecho una referencia a tu padre diciendo que era músico ministril, ¿no? Sí, así es. Y tú también lo eres ahora. Y yo también lo soy, sí. Y a mí me gustaría de que, como estamos en una entrevista y el nivel cultural, algunos no nos llega a saber lo que es eso, pues que nos explicaras en qué consiste. Los músicos ministriles eran unos músicos asalariados que dependían bien del concejo o también en parte de la colegiata de San Patricio y que iniciaron su actividad en el siglo XVI. Ya. Eran 4 músicos, tocaban chirimías y sacabuches y que hasta nuestros días hemos logrado conservar esta tradición. De hecho, cada día de la Virgen de las Huertas y en la víspera del Corpus todavía interpretamos estas músicas
que son las músicas más antiguas que se conservan de Lorca, vienen del siglo XVIII. Y la verdad que es una tradición que por suerte hemos conservado y que, aunque ya no somos músicos asalariados dependientes de la colegiata o del ayuntamiento, pero sí recibimos una pequeña cantidad anual simbólica para que es en forma de agua, porque es la comunidad de regantes quien paga esa pequeña cantidad, y antes esa cantidad se pagaba en horas de agua, y bueno, es la tradición, y ahora mismo todavía la comunidad de regantes continúa aportando esa pequeña gratificación que es, bueno, irrisoria, pero la verdad es que sí, está muy bien. Es por el hecho en sí de que están colaborando a que se mantenga esa tradición. El tema de la investigación lo vienes tocando últimamente y las conferencias. ¿Es un camino por el que estás ahora mismo pasando transitoriamente o realmente piensas dedicarte en profundidad tanto a la investigación como a ser conferenciante? Bueno, la investigación me apasiona, ¿no? Y lo que pasa es que me planteo cuando vas investigando, vas archivando datos, pues necesitas darlo un poco a los demás, ¿no? Porque yo para qué quiero archivar todos esos datos y esas publicaciones o esas partituras si no le damos salida. Entonces yo creo que la conferencia es una consecuencia de esa investigación. A mí la investigación me apasiona, he llegado hasta el medievo prácticamente, cuando se celebraban las antiguas fiestas del Corpus, que fueron el inicio de las posteriores procesiones de Semana Santa, con las escenificaciones de los autos sacramentales y demás. Y la verdad, bueno, he catalogado a, pues no sé, quizás unos 40 músicos, partiendo desde los maestros de capilla de la Colegiata de San Patricio, desde el siglo XVII, y la verdad que eso llega a un momento que necesitas aportarlo a los demás, ¿no? Y entonces, como he dicho anteriormente, la conferencia o la ponencia es una consecuencia de esa investigación. ¿Pero suelen ser músicos de la región o...? No, lorquinos. Lorquinos. Fundamentalmente, o sea, nacidos... Bueno, los maestros de capilla, aunque alguno nació en Lorca, Francisco de Miras, del siglo XVII, por ejemplo, pero la mayoría venían del Levante español, de Cataluña, de Valencia, de Alicante, y venían por la colegiata, desempeñaban sus funciones como maestros de capilla, componiendo la música para las celebraciones religiosas, o también como organistas en un momento dado, y luego pasaban, era como una zona de paso, para ir luego a las catedrales importantes de Andalucía, como Granada, Córdoba, Sevilla. Ya. Si yo te dijera tu compositor favorito, ¿quién es? Para mí el barroco me encanta y sobre todo Juan Sebastián Bach. Ya. Es tu debilidad. Mi debilidad, efectivamente. ¿Interpretáis muchas piezas? El Magníficas de Bach, por ejemplo, o sus cantatas, una parte que es pequeña pero muy conocida, que es el aria de la Suya en Re, por ejemplo, que yo cada vez que no me canso de escucharla y en cada momento estaría oyendo música de Bach. Ya. ¿Y tu género favorito? No, pues quizás sea la cantata o... Ya. Que realmente... Sí, por no salirme del barroco y por no salirme de Bach. ¿Te gustaría o te gusta, antes que has hablado de la música en general, la zarzuela, por ejemplo? Pues sí, la zarzuela es un género propio por las entrañas de los cuatro costados, ¿no? Y entonces es nuestra música y tenemos la obligación de apoyarla y de interpretarla, porque muchas veces se ha dado el caso que están esas obras ahí de esos compositores españoles y que no se han interpretado. ¿Para qué quiero yo una partitura si la voy a tener en una estantería? Esas obras son para interpretarlas y sobre todo esas obras, como dices, de zarzuela, de esa música costumbrista y que la música popular está ahí en la raíz. Sí, además que... Es importantísimo el conservarla, claro. Muy bien. Pues, hablando de todo un poco,
te voy a hacer una pregunta donde se escucha la música y la escucha mucha gente, y es las corridas de toros. ¿Qué opinas de la música en las corridas de toros? Bueno, que es un complemento importante en todas las plazas de toros, bueno, ahora menos, pero hace unos cuantos años pues, la música era algo imprescindible, y es. Todas las corridas que se hacen ahora es un complemento a una faena, o por ejemplo entre cambio de toro y toro, o los clarines cuando cambian el tercio, en fin, la música está presente en Y el todo. paso doble en plena faena. Efectivamente. Bueno, Aunque, por ejemplo, la plaza más importante, que es las ventas, no tocan no en la faena, no, efectivamente. Y Y en Sevilla, en la maestranza, depende, no siempre. ya. Pero sí te he oído yo decir en alguna ocasión que a tus músicos les hablas de que hay que hacer un trabajo muy bueno en la plaza de toros. Pues sí, porque bueno, ahora mismo está la plaza de toros de Lorca cerrada, pero cuando participábamos en las corridas de toros, yo siempre les decía, es como el concierto que más público tenemos. Porque si había 10.000 personas, son 10.000 personas que te están escuchando, tienes que dar la cara, tienes que dar un nivel, tienes que interpretar lo mejor posible, por respeto a esos miles de personas, claro. Y para dejar este tema, ¿te gustan las corridas de toros? ¿Estás a favor de ellas? Bueno. Porque es que voy a pasar así muy por encima con la música y hay que mojarse un poquillo. Quizás es una pregunta peliaguda, pero tengo que decir que antes hemos hablado de mi padre y por parte de mi madre, mi familia viene de la Plaza de Toros de Lorca precisamente. Entonces, mi hermano mayor nació, también ha jugado por en la Plaza de Toros, mi infancia también en parte he estado allí y claro, yo no me perdía ninguna de las corridas de niño y de joven y luego por mi trabajo. Entonces es algo que llevo ahí dentro y creo que, en fin, que es una cosa que en parte habría que conservarla, pero también hay que ponerse un poco en el lugar del sufrimiento de esos animales, ¿no? En fin, estoy ahí en la disyuntiva, pero... De todas formas, sí, es una fiesta. Bueno, a mí si no me hubiera costado dinero y hubiera tenido tu oportunidad también lo hubiera visto. Me encanta también. Bueno, Antonio, hablando de todo un poco, no podría dejar pasar el hablar de Semana Santa, porque tú eres muy lorquino y yo también, y es una fiesta nuestra, aunque no sea fiesta como tal, porque indudablemente la parte religiosa también la tenemos presente, pero desde el punto de vista musical, vosotros dividís o bien con los blancos o bien con los azules. ¿Cómo se hace esa división? Pues vamos a ver, yo cuando inicié mis primeros pasos en la banda municipal, el director dividía la banda sin tener en cuenta si uno era blanco o era azul. Ahora hemos llegado a un acuerdo que entre los propios músicos tienen que ver quién va a un grupo y quién va a otro, y ellos son los que realmente lo deciden. Porque pienso que en una cuestión así deben de estar cómodos y deben de estar a gusto. Y creo que lo conseguimos, porque salen los grupos compensados y más o menos en cuanto a número igual. Sí, fíjate. Yo me pensaba que los blancos tenían más números. No. En cuanto a lo que es la banda municipal, intentamos, si somos 50, que haya 25 y 25. Efectivamente. Pero tengo que decir que en mi infancia, cuando empecé a salir con unos trajes de romanos que salíamos, el paso blanco creo que tenía 18 o 19 y el paso azul tenía 15 trajes nada más. Entonces ahí había una diferencia, pero no era... No, era por el vestuario. Efectivamente, porque el vestuario no... ¿Y vuestra participación en la Semana Santa ha ido un poquito en declive o es mi opinión o yo he observado eso? No sé. Bueno, la Semana Santa en Lorca es un tema delicado. ¿No? Eso es lo primero. Sí, pues entonces lo tocamos por Lo arriba. segundo, yo, en fin, como profesional de la música, estoy viendo que el plano musical de la Semana Santa de Lorca va cambiando. Nosotros tenemos una tradición
La etapa esta última de la Semana Santa empieza a mediados del siglo XIX, sobre 1852, y el tema musical ha cambiado totalmente. Estamos importando el enfoque de la música sevillana y de las Semanas Santas andaluzas. Nosotros tenemos nuestro sello propio. Entonces yo en ese aspecto soy crítico, porque yo creo que tenemos que conservar nuestra tradición en ese sentido, nuestras músicas, cómo se interpretaban, los himnos, cómo se interpretaban, o la salve de la Virgen de los Dolores, cómo se interpreta, que esa precisamente es una de las cuestiones que creo que se mantienen bien, fieles a lo que es esa partitura. Pero en el otro sentido, creo que se interpretan músicas que no tienen nada que ver con nuestra Semana Santa. Y yo como músico, profesional de la música, tengo que decirlo. Pues sí. La verdad es que alguna vez se oyen cosas que dice no se sabe de dónde salen o por qué se tocan. Bueno, tenía que tocar esta pregunta y ya la he hecho. Y además tampoco me gusta meterme en profundidad en este aspecto, porque los lorquinos somos muy nuestros para esto y bueno, pues en tertulia queda mejor, en pequeña tertulia. Pero una cosa que sí te quiero preguntar es, tú vives en Lorca, vives en el campo, no sé si por voluntad o porque la vida te ha llevado ahí, no lo sé. Vivo en Purias, a 15 kilómetros de Lorca, casi en la Sierra de Almenara, las faldas de la Sierra de Almenara, y me fui allí hace más de 20 años buscando la naturaleza y buscando un refugio de tranquilidad y, en fin, y estoy a gustísimo allí. Ajá. ¿Tu tiempo libre, cómo lo empleas? Tiempo libre, poco la verdad, Poco. porque sí, porque son prácticamente, bueno, mi trabajo como otros trabajos es un trabajo diario, de mañana y tarde en mi caso, y muchas veces de noche también, porque los ensayos hay que realizarlos cuando los músicos o la gente de la coral terminan sus trabajos, ¿no? Ya. Y también utilizamos los fines de semana. Luego muchas veces, sobre todo con la banda municipal de música, pues son muchas las fiestas y los domingos que tenemos que atender toda la actividad que generan nuestros barrios y nuestras pedanías, ¿no? Y entonces me has dicho el tiempo libre. El tiempo libre, que en realidad... Pero algún huequecillo que otro sale, entonces pues intento pasear, hacer algo de senderismo por allí, en fin. ¿Vive a gusto en Lorca? Sí, muy bien. Digo, toda mi vida en Lorca. No, hay gente que le asfixia al pueblo, que se le queda pequeño, que necesita... Bueno, tú también necesitarás salir, pero Sí. Bueno, miento, viví un año en Vélez Blanco. Ajá. Y entonces viajaba diariamente a mi trabajo, pero ese año también fue un año que me encantó vivir en ese bonito pueblo andaluz de Almería y que tiene un encanto especial, pero sobre todo me tira a mi pueblo, ¿no? Me tira a Lorca y a mis 60 y pocos años, muy poco. Muy poco porque eres padre, todos, joven. Todo ese tiempo he sido de sacarle el jugo a mi pueblo, en el buen sentido de la palabra. Cuando planificas algún viaje, ¿tienes en cuenta también el tema musical? Pues sí, en general algunas veces hacemos coincidir algún viaje con algún festival musical o alguna feria musical o algún concierto, y otras veces simplemente por placer, pero por ejemplo con la coral siempre que viajamos es para hacer conciertos. Ajá. Hemos estado en Austria, en Inglaterra, en Italia, en Portugal, en Hungría. Ahora vamos a Mallorca en el mes de mayo también a cantar la misa de la coronación con un coro inglés y con un coro de allí de Mallorca. En fin, casi siempre, según la pregunta que me has hecho, si tiene un contenido musical los viajes que hacemos. Sí. Vale. En Europa las iglesias ya sabes que normalmente se dan conciertos y es muy habitual. Aquí en Lorca
Yo ya he visto, vamos viendo, un poco investigando tu historia, pues en San Francisco, un gran concierto, que tú antes lo has mencionado, pero ¿se aprovechan las iglesias de Lorca con su acústica para conciertos? Pues yo creo que poco, porque como bien dice, San Francisco tiene además un órgano histórico de mediados del siglo XVIII, 1740 más o menos, y la verdad que aunque no se utilice mucho para conciertos, pues tiene un uso menos del que yo considero que debería de tener. Ajá. Pero, por ejemplo, dicho eso, también comento que, por ejemplo, nuestra colegiata, que ya tuvo 2 órganos de tubo, pues Sí. debería de tener un órgano. Ajá. Y luego las iglesias de Lorca, aparte de que son unos monumentos únicos, pues la mayoría tienen una acústica especial para interpretar la música del Renacimiento, la música barroca, y desde luego que yo haría ciclos de música para que ampliar la actividad cultural y la musical en particular. Porque hemos hablado de que hay muchos alumnos, pero lo que se trata también es de que existan personas que escuchen música. Efectivamente, los intérpretes no somos nada si no tenemos oyentes. Claro. Entonces es algo que se complementa y que yo creo que es primordial. Nosotros, porque yo también formo parte de Amigos de la Música y la Asociación Patrimonio Musical, organizamos un festival de música antigua, llevamos por la 7ª edición, y la verdad que intentamos cuidar en ese sentido, pues que estas iglesias, en estas iglesias que tenemos únicas, se interprete la música de esos años, ¿no? Y por ejemplo, la pasada edición, el ciclo tuvo 8 conciertos. Ya. Estamos preparando para octubre. Y tuvo aceptación, o sea que Sí, la verdad es que gustó, ¿eh? Están viniendo artistas importantes. Sí. Y la verdad que aportamos un pequeño grano de arena, pero pienso que se deberían de implicar más, bien nuestro ayuntamiento, comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Antonio, cuando te pedí documentación, pues para tener información, entre las cosas que pude leer eran tus proyectos de futuro inmediato. Eché en falta, pues, una obra que un día visitando tu despacho estuvimos comentando y que lleva por nombre Daniela. Dime algo. Efectivamente, Daniela es una ópera en 3 actos de un compositor lorquino, Pedro José Jiménez Puertas, un místico, un bohemio, al mismo tiempo, que nació a mitad del siglo XIX y falleció en 1946, y que casi toda su obra es sacra, y esta es una de sus excepciones. Es una ópera en 3 actos, como digo, los 2 se desarrollan en Madrid y el tercero en Aranjuez, durante el siglo XVII. Tiene una plantilla orquestal completa de todos los vientos, percusiones y cuerdas, y luego tiene un coro a 5 voces y al menos 5 o 6 solistas. Para mí sería una gran ilusión que recuperásemos esta obra. Él llegó a estrenarla, ¿no? Él la estrenó en 1905. En el Teatro Guerra. Sí, y según mis noticias, en el Teatro Guerra se estrenó y ya no volvió a interpretarse. Entonces sería un reto. No es fácil porque al margen de reunir una plantilla coral e instrumental amplia como es esta, pues necesitaríamos decorados, necesitaríamos vestuarios, y la verdad que es una empresa nada fácil, pero creo que merecería la pena hacer un esfuerzo para recuperar una obra tan importante y de tanta envergadura. Pues es una obra que tiene unos 70 u 80 minutos de duración, y la verdad se conserva en muy buen estado. Cuando me la enseñaste vi que porque además las familias de la... que yo lo que vi era un original, no era una fotocopia. Me vino de un alumno porque Jiménez Puertas no tuvo descendencia, no tuvo hijos, y entonces cuando él falleció, que por cierto vivía en una zona entrañable de Lorca, en la plaza de Libreño, estaba situada la propia Escuela Municipal de Música de la Banda, y allí tenía su domicilio. Era
muy pobre, era muy modesto, y entonces cuando él falleció, pues le dejó a algunos de sus alumnos algunas de sus partituras, y otras se perdieron por distintos archivos y por distintas personas. Ahí, la investigación. Y de ahí viene la investigación, y he rescatado pues quizá la mitad de su producción, 50 obras en partitura hemos logrado conseguir. Pues esperemos que si se oye o se ve esta entrevista, a ver si echan una mano las personas adecuadas para que en su día podamos disfrutar otra vez de la ópera Daniela. Estamos llegando casi al final y me gustaría que pidieras 3 deseos de lo que relacionados con el mundo de la música, que veas que nos hacen falta y que están de difícil. Bueno, yo voy a mirar un poco para adentro, para mi casa, ¿no? A mí me gustaría que se abordara con seriedad y con decisión el problema que tienen los músicos de la banda municipal. Yo creo que es urgente que se resuelva su futuro laboral. Eso porque somos una institución que llevamos más de 90 años funcionando en Lorca y dependiendo del ayuntamiento. Creo que eso es una cuestión que no es un tema mío particular, pues yo soy funcionario del ayuntamiento, pero sí de los músicos. Entonces yo pediría que se resolviese este asunto. Y también, antes hemos hablado de las programaciones de música, me gustaría que se hiciesen ciclos de música clásica durante todo el año, porque ahí nos vamos a enriquecer todos, todos. Sería positivo para toda Lorca, desde la hostelería hasta los amantes de la música, los aficionados, los jóvenes, y daríamos salida también a los intérpretes. Es un círculo vicioso positivo. Y luego, por último, pues también miro un poco para mi casa, que creo que es de toda Lorca, que es el Festival de Música Antigua y los cursos internacionales, pues que necesitamos también apoyo, ¿no? Entonces empezamos las primeras ediciones con 0 euros de ayuda y vamos a iniciar la 7ª edición, pero la verdad es que si queremos superarnos y queremos subir el nivel de nuestro festival, necesitamos ayuda. Así que, pues mira, dicho está. Vamos a hacer un pequeño brindis para que eso se cumpla. Resulta de que cerca de aquí, en el Consejero, hay unos viñedos que están dando un vino bastante bueno. Es un vino que esta familia es artesanal, son amigos míos, lo hacen para ellos. Y me han dicho, oye, allí vaya a pasar un frío tremendo. Y me han regalado una botella y vamos a probarlo, a ver si puedo. Bueno, esto se llama, con las iniciales de ellos, Jaraíra, es que es difícil. Pero ya que han tenido el gusto, pues vamos a ver que es vino de la tierra, que además aquí ya sabes, Avilés, no estamos ni en Jumilla ni en Yecla, pero vamos teniendo nuestros vinos. Avilés, Coy, Zarzaría de Totana. Claro, que no se nos olvide ninguno. Claro. Bueno, porque se cumplan tus deseos y porque esta entrevista pues pueda ser apreciada por el público. Esperemos que les guste y que, en fin. Eso esperamos. Vale. Y por la música, claro. Vale. Yo diré que me gusta porque me gusta, pero luego los vinos están los expertos estos que ahora se hacen hasta cursos para probar el vino. Bueno, pues te agradezco un montón esta conversación que hemos tenido y me gustaría, porque hay un músico de fama, que es Narciso Yepes, no hemos hablado de él, pero yo sí que quiero un momentico, me levanto, esto es un recuerdo. Y un LP, ¿no? Igual lo tendrás, es original. Nosotros decíamos LP, ¿no? Claro. Long play o algo así. Claro. ¿Era así? Y yo creo que está mejor en tus manos que en las mías y todavía se escucha bien. El maestro Yepes interpretando a Villalobos, Tárrega, Turina, Moreno Torroba, Fernando Só, Albéniz, Falla.
música española por los 4 costados. Muchas gracias. De nada. Pues nada, Antonio, que estamos en contacto. Te agradezco mucho las veces que te llamamos para cualquier cosa, sobre todo en la residencia, porque además esa parte habría tanto de qué hablar, pero que las personas mayores, al menos cuando las veces que yo te llamo, disfrutan un montón, ya lo sabes. Y hemos tenido hasta nuestro pequeño día de la región. Así que... Para nosotros es un orgullo estar colaborando con la residencia y con los mayores de Lorca en general, porque sabemos que ese momento, esos ratos que se pasan, se los pasan muy a gusto. Y entonces tenemos que estar ahí sí o sí. Es verdad. Y además toda tu gente, ¿eh? Estupendo. Antonio, placer. Igualmente. Venga.